Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Hilda Lizeth López Arias, soy licenciada en enfermería, tengo una especialidad en pediatría y soy asesora en lactancia. Mi última actualización respecto a la lactancia materna es por parte de la Universidad de Blanquerna en España y son temas que me apasionan muchísimo, en los que he tenido el privilegio de estar estudiando últimamente en los últimos 5 años, y estoy muy involucrada. Este tema en específico, el día de hoy, que me han invitado a compartir con ustedes, me hace de lo más interesante. Culturalmente y socialmente es un tema que nos falta mucho explorar. Eh, hay que, hay que hablar mucho más, un poquito más del tema. Hay que hacerlo un poquito más natural y un poquito más, pues sí, un poquito más sin dejarlo presionar porque esto termine. Es muy interesante conocer en las encuestas nacionales de salud o las en salud los porcentajes respecto a lactancia materna. La última que salió, el tema se ve un poquito más beneficiado, subió un poquito más los bebés amamantados. Sin embargo, todavía es muy curioso porque no es ni el 50% de nuestros bebés. Entonces, hay que preguntarnos qué es lo que está pasando, en qué podemos ayudar, qué es lo que podemos hacer para mejorar esto. Es muy común que nosotros o que nuestra edad promedio de estas nuevas mamás no estén amamantando porque las mamás o las abuelas no sabían hacerlo porque les tocó nacer en la época en que el boom era la fórmula. Entonces, ya no digamos que sea común amamantar a un bebé, sino una lactancia prolongada o ver amamantar a un bebé más allá de 2 años es muy, muy raro. No, ya me estoy adentrando un poquito más en el tema sobre qué es una lactancia prolongada. La OMS nos recomienda que como mínimo amamantemos a un bebé durante 2 años. Entonces, nosotros le vamos a poner lactancia prolongada a un bebé mayor o más allá de los 2 años, cuando la verdad es que debería no existir este término, debería de seguir siendo bebés amamantados y punto. Pero pues lo vamos a manejar para fines prácticos como lactancia prolongada a bebés más allá de los 2 años. Existen muchos mitos que ahorita vamos a aclarar, muchos puntos, por ejemplo, los cambios en la leche, en el que se dice que la leche más allá del año, año y medio ya no aporta. Em, Sin embargo, hay pruebas, o ahorita vamos a ver los estudios que existen, en que sí, la leche se va adaptando y va cambiando. Em, ¿Qué pensarían de ver a una mamá o a esta mamá y a este bebé en la calle amamantar? Este ejercicio me gusta mucho porque, bueno, no los estoy viendo, pero las reacciones son: "Oh, pero ese ya está muy grande. Ay, pero no le da vergüenza a la mamá". O esa bebé de seguramente es súper berrinchuda y súper caprichosa y es consentidísima y la tienen muy mal criada. Y bueno, he escuchado un sinfín de comentarios al respecto de este asunto. Cuando en realidad, pues solamente es una bebé menor de 5 años siendo amamantada o una botanita de leche de mamá. Lo que cambia es el empaque. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos a una bebé de esta edad con un juguito Jumex o con, bueno, sin el comercial, pues un juguito X o con una lechita de cartón? Pues no diríamos nada, ¿no? Porque desgraciadamente es culturalmente o estamos más acostumbrados a ver a los bebés en esta etapa con un juguito o con su cubito en la mano que este tipo de envase o a la mamá en otro tipo de envase. Cuando nutricionalmente lo mejor, pues, es que la bebé continúe siendo amamantada o botanie o tome su lechita en la calle de mamá, porque esa leche sí aporta a lo comercial o lo que podemos estarle dando en el
Tetra Pak con el biberón, ¿no? Porque también a esa edad el biberón y el refresco también lo he visto. ¿Qué nutricionalmente qué vamos a tener o qué vamos a encontrar? Bueno, pues un estudio en la universidad, que se publicó por la revista Modern en Estados Unidos, de la científica Kayla Steinkraus, encontró que en 448 mililitros de esta leche, el aporte sobre vitamina B12 se encontraba venía de la leche mayor, el mayor aporte venía de la leche materna, un 76% de ácido fólico y un 36% de calcio, el 76% de vitamina A y el 43% de proteína de la que requería su cuerpo. Así que aquí estamos desmintiendo o encontramos que no es verdad que la leche ya no aporte. Aquí estamos demostrando que simplemente casi la mitad de proteínas vienen de la leche materna, en medio litro de leche. Bueno, y además de esto, nutricionalmente, inmunológicamente, las defensas que nuestro bebé necesita se van a presentar en cualquier etapa más allá de los 2 años, 3 años, 4 años, y es la capacidad o el beneficio que tiene el cuerpo de mamá de producir, que no vamos a encontrar en ninguna fórmula, en ninguna vacuna. Los primeros estudios que se realizaron respecto a COVID-19 y la lactancia materna demostraron que las mamás cuando enferman de COVID producen anticuerpos que pasan por la leche y protegen a los bebés de padecer o de sufrir COVID-19 grave. La mayoría de los bebés que mamá enfermaron no presentaron síntomas, sin embargo, la leche sí desarrolló anticuerpos. Entonces, creo que en esta época, más allá de fomentar el destete, que irónicamente es el tema que estamos tratando, deberíamos de fomentar a mamá que continúe con la lactancia, porque es la única manera en que ella va a asegurar la vacuna de su bebé. Am, y bueno, pues a la larga, aun cuando ya el bebé ha sido destetado, que creo que no hemos mencionado qué significa la palabra destete, significa fin del amamantamiento entre bebé y mamá. Aún más allá de un destete, a la larga hay beneficios para nuestro bebé como una menor incidencia de cáncer, enfermedades metabólicas o autoinmunes como son la diabetes, menor incidencia en riesgo de alergia y estos efectos van a durar durante muchísimo tiempo o a mayor o a largo plazo, inclusive en la vida adulta, porque son bebés normalmente más independientes, son bebés con una seguridad y con un desarrollo emocional y una madurez emocional, mejor establecida que un bebé que no ha sido amamantado a largo plazo. Aquí tenemos a otro bebé y su mami. El bebé ya tiene 2 años y medio, aunque sea un poquito más grande, pues sí, ya tiene 2 años y medio. Su mami Natalie, las tomas son, ya muy incidentales, pero el destete lo han llevado o lo ha dirigido, el bebé, no la mamá. A mí me encanta esta foto porque aquí podemos ver la complicidad que hay en su mirada, el disfrute de la situación, digo, se ven preciosos los dos, pero es solamente un ejemplo de lo que significa un bebé amamantado más allá de los 2 años. Emocionalmente o culturalmente hablando, bueno, ¿qué podemos encontrar? Son bebés que normalmente hay una menor incidencia en el maltrato infantil, hay una mejor relación a la adolescencia, la percepción del autocuidado y la vida, y la salud mental para la vida adulta de los bebés es mejor. Por ejemplo, cuando son bebés adoptados, podemos llevar a una lactancia inducida. ¿Qué significa esto?
que son bebés normalmente que se adoptan más allá de los 6 7 meses por los procesos burocráticos. Entonces, médicamente y emocionalmente se lleva a la mamá a que fisiológicamente produzca leche mediante pastillas, rutinas y logran una conexión diferente a los bebés que no son amamantados y que son adoptados solamente a partir de un papeleo. Entonces, esto contribuye a una mejor conexión y normalmente son bebés que sí son amamantados más allá de los 2 años, porque pues iniciaron su proceso a los meses o un poquito más grandes que lo que sería un bebé recién nacido. La lactancia inducida, se lleva a cabo por medicamento, rutinas de extracción muy estrictas y los beneficios que aportan estas mamás son los mismos que aportan las mamás que tienen sus hijos o que es su hijo biológico. El destete va a llegar o el fin de esta era de amamantar, sí o sí. Un bebé se desteta naturalmente entre los 2 y los 7 años. ¿Por qué? Porque físicamente los bebés van perdiendo la capacidad de succionar. Es natural, es parte de la evolución humana y no hay necesidad de presionarlo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, que el bebé va a perder fuerza en los cachetes, va a perder fuerza en la garganta, va perdiendo interés porque también hay mayor interés a su alrededor, mayores cosas que están pasando a su alrededor y es normal. Muchas veces lo único que falta es un poco más de paciencia o comprensión de nuestra parte hacia mamá y hacia bebé para que esto suceda. En Netflix hay un par de documentales que yo les recomiendo si quieren profundizar un poco más en el tema. Por ejemplo, en el documental de bebés hay una etapa o hay un capítulo en el que muestran, por ejemplo, en las Filipinas, hay una ciudad en que tú ves bebés amamantando en la calle entre 5 o 6 años y es lo más normal y es lo más natural del mundo. Este tema tiene mucho que ver o mucho involucrarnos culturalmente, socialmente, y es la diferencia que encontramos respecto a otros lugares. Mm, por ejemplo, en el Islam o sí, en el Islam, no se puede donar leche porque existe una conexión única entre mamá y bebé, y esa conexión se crea por la unión o el cuerpo de los 2. Entonces, mamá no puede compartir eso con ningún otro bebé porque es tan sagrado que es solamente para ellos. El destete, pues, y el apoyo hacia las lactancias tiene que ver muchísimo culturalmente hablando. Desgraciadamente, México se encuentra entre el primer país sobre explotación sexual de los niños. Entonces, eso nos marca mucho la pauta de los cuidados o de los focos rojos que tenemos que estar, previniendo. Una lactancia prolongada como ya vimos, ayuda a que las conexiones entre mamá y bebé sean, mejor, que emocionalmente sean bebés más estables y que se pueda prevenir este tipo de situaciones cuando tenemos desde muy bebecitos, lejos de lo que podría pensarse, o por ejemplo, me toca mucho escuchar comentarios machistas como de que ya becerro mamá ya debería dejar a la mamá o eso ya no está bien, o no. Emocionalmente, un bebé va a necesitar a sus padres y, y sobre todo a mamá con esta conexión o con esta seguridad que el pecho da hasta pasados los 5 o 6 años. Sin embargo, puede pasar mucho antes, no hay una pauta o no hay una edad, marcada, eso va a depender de cada bebé. Si mamá ya decidió que quiere dejar la lactancia, bueno, pues entonces lo que nosotros vamos a recomendar es un destete inducido. El destete inducido se da por parte de mamá guiando o negociando estas partes en que vamos a dejar de amamantar poco a poco. El destete inducido tiene bastantes beneficios porque evitamos una complicación al pecho para mamá, como sería una congestión mamaria,
que las congestiones nos pueden llevar a una infección al pecho, que es una mastitis, y eso se trata de evitarlo a toda costa. ¿Cómo podemos ayudar a estas mamás a lograr un destete inducido? Bueno, pues primero vamos a crear una estrategia. Normalmente son mamás que llegan un poco muy cansadas o muy enfadadas porque su entorno a veces no las apoya tanto o simplemente ya quieren dejar de hacerlo. Hay que hablar con ellas y aclararles que simplemente va a haber situaciones que no van a cambiar. Por ejemplo, si destetan esperando que el bebé duerma más, pues lamento desilusionarlos porque eso no va a pasar. Al contrario, puede llegar a ser más pesado porque ellas se van a tener que parar, a preparar el biberón y entonces dárselo. Este, el, en la situación se trata de negociar. Se pueden, por ejemplo, ir eliminando, en mi experiencia es más fácil ir eliminando las tomas de la mañana, por ejemplo, si el bebé toma la mañana, mediodía y en la noche. Bueno, la de la mañana, pues porque como normalmente venimos de, viene el bebé de estar dormido, está de buenas, se puede distraer con alguna otra situación. Las tomas más difíciles, a lo mejor o menos negociables, podemos dejar que el bebé tome un par de minutos y después interrumpir o cambiar la situación por otra. Y ahí también el parteaguas va a ser su grupo de apoyo o su red de apoyo. Si mamá vive sola, bueno, pues puede ver un poquito más, este, alargado este destete porque va a ser solo ella la que negocie. Y en cambio vive con su pareja, abuelitos, lo que sea, puede intervenir en que después o en cuanto después de que succionó un par de minutos, lo cambiemos a que lo arrulle mamá, lo arrulle papá, perdón, lo arrulle el abuelito o algo, para cambiar la situación o distraer al bebé y poco a poco ir disminuyendo estas tomas. Al haber una menor producción, porque el pecho solamente va a producir lo que la mamá necesite, el bebé se puede ver eh, forzado a buscar otro tipo de consuelo o otro tipo de alimento que no sea al pecho. Cuando son bebés mayores, ya se puede negociar. Por ejemplo, aquí en esta foto, eh, Dani solamente toma en la noche cuando su mamá está con él. En el día dice su mami que es muy rarísimo que tome. Y poco a poco ella es muy consciente de que su producción irá bajando, pero pueden dejarlo o quiere dejarlo hasta que él decida ya no más. Hay que también hacer un cierre de esta etapa muy bonita o muy corta, porque pues comparado a la vida de un bebé y la vida de como hijo es muy poco tiempo el que se amamanta. Para hacerlo placentero y que mamá no lo sufra. Ni bebé ni mamá tienen por qué sufrir esta etapa. Hay etapas en las que se hace un poquito más complicada esta situación o hacer un destete inducido, porque nuestros bebés demandan un poquito más de apoyo o un poquito más de leche, que son sobre todo en los picos o brotes de crecimiento o brotes de lactancia. Son normalmente al año, a los 2 años, que es cuando este, se aumenta la demanda al pecho. Es porque los bebés hacen como este cambio o esta irónicamente, aunque no parezca, porque están demandando más pecho, hacen esta evolución o este cierre de ciclos, em, por ejemplo, principalmente la del año, que es el principal aporte nutricional definitivamente es la leche materna, y los sólidos se ven un poquito desplazados. Sin embargo, son etapas que duran muy poquito y pasados esas semanas o esos días, podemos continuar con este destete, ayudándonos precisamente ahora de este tipo de alimentos, por ejemplo, negociando o cambiando, como ya les decía, la toma por algún otro alimento. ¿Qué pasa si nuestro bebé no está muy cómodo con la situación y aún así busca muchísimo el pecho o es em,
muy difícil para los 2 dejarlo. Hay mamás que optan por untarse cosas en el pecho para que cuando el bebé tome, sea un sabor desagradable para ellos y así deje de pedir. Bueno, yo les quiero decir que esta práctica es muy común tristemente, pero es de las menos recomendables. Si ya optaron por una situación así, pues entonces mejor esta situación de los curitas, para decir que el pecho ahorita no está disponible, que mamá va a descansar y a cuidar ese pecho, pero que poco a poco va a ir dejando de estar disponible para bebé. Es una situación válida, sin embargo, le da tiempo al bebé para irlo asimilando. No quiero decir que no pongan resistencia, porque hay bebés que van a poner resistencia, pero al verlo cubierto puede ser menos drástico o menos doloroso emocionalmente hablando, a que si él llega con toda la seguridad del mundo que el pecho brindaba para él, lo busca, succiona y se enchila, por ejemplo, eso puede llegar a ser, pues, muy difícil para ellos y la verdad es que no es una sensación que a ellos les merezca o que ellos deban de recibir. Los medicamentos que se usan para cortar la leche, como la cabergolina, pues ya no van a hacer mayor efecto porque la lactancia ya está instaurada y el proceso fisiológico de producción ya está establecido, sobre todo más allá del año o 2 años. Entonces, el destete o el drenar el pecho siempre va a ser clave en este tipo de situaciones para evitar una mastitis. No se drena o no se vacía el pecho hasta que quede completamente flojo, sino se libera un poco de presión. Así el cuerpo va a entender que poco a poco tiene que producir menos leche de la que está necesitando y se va a evitar una complicación como este tipo. Durante este proceso puede haber un poco de enrojecimiento, se pueden tomar antiinflamatorios o congestiones. Digo, perdón, puede tomar antiinflamatorios si hay congestiones, porque muchas veces todavía no están muy familiarizadas o pasan muchas horas, eh, pero definitivamente lo que no puede hacer es fajarse o lo que no deberían de hacer es fajarse los pechos, dejar de tomar líquidos o dejar esa leche a que se congestione y que se lleve a una complicación. Hay, principalmente en el tema de este té, hay 3 cosas que les aconsejo siempre hacer, que es drenar para evitar esta mastitis, eh, negociarlo con bebé o tratar de hacerlo lo mejor emocionalmente o armoniosamente, porque, pues, tampoco se merece que sufran los 2 el cierre de esta etapa, ni físicamente hacer nada en el pecho que pueda llevar a lastimar a mamá. Hablando de este tema de destete, pasa mucho o es común que que si mamá sale embarazada durante el tiempo que está amamantando, se le recomiende suspender la lactancia al bebé amamantado por miedo a que pase o riesgo a sangrados o riesgo de aborto. Es muy raro que pase que el bebé, mientras sea un embarazo, sano, que el bebé sufra alguna complicación porque mamá está amamantando. Fisiológicamente, el cuerpo de mamá va a dejar de producir leche porque se va a preparar para la evolución del calostro o para que regrese el calostro. Esto va a pasar entre la semana 16 y 21. Entonces, la mayoría de los bebés, al haber este cambio en la producción de leche de mamá, se destetan naturalmente sin necesidad de presionar o que nosotros infuyamos miedo a la mamá. Entonces, es cuestión a lo mejor a veces de desconocimiento. ¿Qué pasa si aún así que baja la producción y el bebé no se desteta? Bueno, pues entonces hay que hablar y hay que conocer sobre la lactancia en tándem. La lactancia en tándem significa amamantar a 2 bebés al mismo tiempo de diferentes edades. Sin embargo, también hay que conocer lo que conlleva esto. En la lactancia se maneja muchísimo emociones.
las emociones, sentimientos y evolución. Es natural que el bebé, cuando nazca, a mamá le salgan o nazcan sentimientos de rechazo hacia el bebé más grande. El cuerpo de mamá está preparado para producir suficiente leche para los dos. Sin embargo, emocionalmente para mamá puede llegar a ser muy cansado o muy demandante. Entonces, es normal que ella quiera destetar al más grande, sí o sí, pasada esta etapa o viviendo esta etapa. Entonces, el embarazo y la lactancia, pues, va a llegar a un punto en que o puede continúen o definitivamente mamá llegue a destetar al bebé más grande porque físicamente puede llegar a ser muy cansado. Entonces, pues también como vemos, tampoco hay mucha necesidad de que presionemos la situación. ¿Qué pasa si es un embarazo que ya nos llevó o que presentó alguna complicación, algún sangrado, alguna amenaza? Bueno, pues entonces ahí sí podríamos llegar a suspender la lactancia de manera un poquito más brusca. Sin embargo, hay que cuidar lo mismo que cuidábamos en la otra situación, que el pecho no se endurezca, que no haya congestión y nos lleve a alguna complicación como es la mastitis. Ahí solamente drenamos un poco para liberar presión, se puede colocar frío, obviamente esto también va a ir aunado a las indicaciones médicas, sobre todo para la toma de los antiinflamatorios. El destete lo van a vivir todas las mamás, pues, de diferentes maneras. Existen un sinfín de situaciones que van a influir en cómo ellas decidan terminar esta etapa, sobre todo porque hay mamás que lo van a hacer, apoyadas, hay más o en menor medida que otras, pero es importante que la vivan, eh, que se den el tiempo o que se den el permiso de vivir este duelo. Es, al final de cuentas, el final de algo que pudo haberles costado mucho o muchísimo más a unas que a otras, sobre todo porque al principio, pues, se presentan muchas situaciones en las que a veces por desconocimiento o a veces por, situaciones de adaptación la sufren. Entonces, cuando ya lo logran, es el saber que va a terminar o que se va a acabar, puede llevarlas a sufrir situaciones o duelos normales que a veces tampoco son tan comprendidas o tampoco es tan natural que sean apoyadas en este proceso. Hay principalmente situación, por ejemplo, de tristeza, porque pues ya terminó, porque a veces bebé es quien decide dejarlas y eso les genera muchísimo miedo, porque ya no saben cómo relacionar o cómo va a ser esta nueva situación o esta nueva relación con su bebé. ¿Por qué? Pues porque ellas brindaban calma, seguridad y, al pecho, y bebé lo buscaba, y ahora que ya no lo piden o que ellas decidieron dejar de hacerlo, hay que buscar un nuevo consuelo o una nueva situación o una nueva adaptación a este tipo de momentos. Muchas veces la culpa se ve acompañada o se ve presente porque a veces el bebé no lo quiere aceptar o no está listo para el destete o no es algo que él quiera, pero mamá sí. Entonces, la situación de culpa aparece y lo único que queda, bueno, pues es apoyo, dar apoyo emocional a la mamá y sobre todo comprender o saber que es un proceso normal y natural. Saber que no es nada raro y que no es nada malo, que la sienta y acompañarla a vivirlo, como les decía, este duelo. Bueno, aquí les dejo un poco de bibliografía en el que pueden encontrar para profundizar más el tema. El tema implica mucho emocionalmente, implica mucho culturalmente, implica mucho apoyo, mucha situación de comprensión, más que pausas o claves o recetas secretas para lograr destetar a un niño.
El parteaguas aquí es que mamá lo decida, que mamá esté tranquila con eso, que mamá esté contenta con la decisión y que poco a poco, o que su su familia a su alrededor, su pareja o quien esté cerca de ella, eh, la acompañe y la, pues sí, como que la apapache o la situación la ayude a comprenderla y haga equipo para lograrlo. Si surgen más dudas o algo más para profundizar en el tema, pues háganoslo saber y pronto estaremos contestando sus dudas. Muchísimas gracias y espero que haya quedado claro y se les haya hecho interesante.